En la Plaza Mayor de Lugo, Galicia, en el año de 1887, Aldara Soutelo Varela, mujer de profundas raíces gallegas, socialmente silenciada por una élite que despreciaba su estirpe, vio monedas de plata ser arrojadas a sus pies como a una mendiga. El duque Afonso Pimentel de Braganza, el hombre más influyente de la comarca, la había humillado ante la mirada de toda la ciudad, mas Aldara se inclinó, no para recoger las monedas, sino para devolverlas al suelo, y alzó el rostro para encarar al duque como si su estatura no superara la suya. Nadie en aquella plaza había presenciado gesto semejante, y el duque, por primera vez en largos años, no halló palabras. Decidme, lectores, desde qué rincón del mundo seguís este relato, y compartid qué fibra más honda conmueve vuestro espíritu en un romance de antaño. Preparaos para una narrativa de dignidad inquebrantable, de amor proscrito y de una justicia largamente anhelada, donde una mujer sin más título que su alma transformará para siempre el corazón de un hombre que creyó no poseerlo ya. Lugo despertaba siempre antes del sol. Era una urbe antigua, erigida sobre vestigios ancestrales y silencios milenarios, donde la pátina del tiempo ocultaba la esencia de un pueblo que nunca se desvaneció por completo. Solo aprendió a subsistir en los resquicios de lo que la cultura dominante había superpuesto. Las sierras circundantes la abrazaban como guardianas severas, cubiertas de niebla hasta mediada la mañana, y el aire portaba siempre el aroma húmedo de las lluvias recientes, mezclado con el incienso de las iglesias, que abrían sus portones al primer tañido de las campanas. Las piedras de las calles, irregulares, pulidas por siglos de pisadas, absorbían la humedad de la noche y la devolvían en un brillo frío que se disipaba apenas el sol tocaba los tejados de teja. Fue en ese mundo de piedra y niebla donde Aldara Soutelo Varela había nacido y crecido, aprendiendo desde temprana edad que existían dos clases de personas en Lugo, las que cruzaban la plaza con sombrero y las que barrían la plaza descalzas. Su familia pertenecía a la segunda categoría, no por escasez de labor o de dignidad, sino por una cuestión de estirpe que nadie había escogido poseer ni le habían enseñado a repudiar. Su padre, Xacobe Soutelo, era un hombre de profundas raíces gallegas de las recias comarcas lucenses, de manos curtidas y palabras escasas, que había aprendido el castellano con un marcado acento gallego, y la humildad forzada de quien sabe, desde la cuna, que el mundo no fue erigido para su acomodo. Su madre, Carme Varela, de estirpe mixta, hija de un comerciante de lanas venido a menos, había heredado de su linaje solo el apellido y una terquedad que la vida no había doblegado. Juntos, Xacobe y Carme habían forjado una existencia que no era opulenta, mas les pertenecía por entero. Un cultivo de maíz y patatas a 3 leguas de la ciudad, una hacienda de piedra con la lareira en el corazón de la cocina, y 3 hijos, Aldara, la primogénita, y los 2 hermanos menores, Antón y Isabela, que aún no comprendían el peso de ciertas palabras. Aldara tenía 24 años en aquel septiembre de 1887, y no era una mujer que pasara desapercibida, aunque todo en su posición social sugiriera que así debía ser. Su estatura era mediana, mas había en ella una forma de sostenerse, hombros levemente hacia atrás, mentón ni erguido con arrogancia ni bajado con vergüenza, que desentonaba por completo con lo que se esperaba de una campesina de honda estirpe gallega en aquella parte de España. Sus ojos eran oscuros como la tierra mojada de Lugo después de la lluvia, y había en ellos una suerte de atención calculada, como si ella estuviese siempre procesando lo que veía antes de decidir qué hacer con aquella información. Su rostro portaba los rasgos del padre, pómulos altos, tez morena, suavizados por la herencia materna de cejas tupidas y labios bien definidos. No era el rostro que la aristocracia local consideraría bello, era el rostro que las personas recordaban después de que ella salía de la estancia. Aquella mañana de miércoles, Aldara despertó con el gallo del vecino y el aroma del pan de millo que su madre ya calentaba en el fogón. Se levantó del humilde jergón de paja trenzada que había sido su cama desde niña. Dobló la manta con los movimientos precisos de quien lo hace cada mañana desde hace 20 años.
y caminó descalza hasta el patio donde se hallaba el pozo. El agua estaba fría como siempre, aún en septiembre, y ella la arrojó sobre su rostro sin titubear, como si el frío fuera un necesario saludo al nuevo día. Mientras se aseaba, escuchaba los sonidos de la mañana organizándose en derredor. El balido distante de una cabra, el llanto amortiguado de un infante de alguna familia en la dirección del monte, el viento descendiendo de las sierras gallegas con el olor a pino y tierra húmeda, que ella conocía como conocía su propio nombre. Aldara. Llamó la voz de Carme desde el interior de la cocina. «Ven a comer antes de que enfríe». «Ya voy, madre». Pero Aldara se demoró un instante más en el patio. Había algo en aquella hora específica en que el sol aún se hallaba demasiado bajo para iluminar, mas la oscuridad ya había cedido, que ella guardaba para sí con un celo que no sabía explicar. Era la única hora del día en que el mundo parecía pertenecerle a ella también, sin restricciones, sin jerarquías, sin la necesidad de demostrar que merecía estar allí. Entró en la cocina y se sentó en el banco de madera gastada por el uso de tantas generaciones. Su madre colocó frente a ella un plato de fabas con pan de millo recién hecho y una taza de caldo gallego caliente. Comieron en silencio. Esa clase de silencio confortable que existe entre personas que se conocen de un modo que va más allá de las palabras, que conocen los horarios de humor una de la otra, los gestos que significan preocupación, los suspiros que quieren decir que todo está bien, aun cuando no lo está. El padre ya había partido hacia el cultivo antes del amanecer. Era tiempo de preparar la tierra para la segunda siembra. Y Jacobe Soutelo nunca había entendido el concepto de día libre, ni en domingo ni en día de fiesta. Había en él una obstinación por el trabajo que Aldara había heredado, aunque de forma distinta. Donde él sembraba y cosechaba en silencio, ella observaba y guardaba todo cuanto veía, con una memoria que a veces la sorprendía por su precisión. Era capaz de reproducir, después de escuchar una sola vez, un texto íntegro, precios del mercado, acuerdos verbales entre vecinos, las palabras exactas de un contrato que el escribano había leído en voz alta, mientras el padre y otros labriegos firmaban con el pulgar. Carme decía que aquello era un don. Jacobe decía que era una responsabilidad. Aldara pensaba que era simplemente su manera de funcionar, que el mundo le llegaba completo, sin que ella tuviera necesidad de pedirlo. «¿Vas a la ciudad hoy?», preguntó Carme, sin levantar los ojos del plato. «Necesito llevar las telas que doña Xoana encargó, y la cuenta del almacén del señor Barreiro vence la semana que viene». La madre asintió sin comentar. Sabía, como Aldara sabía, que el dinero estaba más ajustado de lo normal aquel mes. La lluvia había llegado demasiado temprano en julio y se había retrasado demasiado en agosto, y el cultivo había padecido por ello. No era una catástrofe aún. La familia Soutelo había pasado por sequías peores y por inundaciones más severas y había sobrevivido. Pero había una tensión silenciosa que acompañaba cada comida de aquellas semanas, el tipo de tensión que los adultos cargan en solitario para no asustar a los hijos más pequeños. Aldara bebió el caldo, lavó los trastes en el balde que se hallaba junto al fogón y fue al cuarto a buscar el envoltorio de telas que había preparado la víspera. Eran 5 varas de lino fino que había comprado de un comerciante ambulante 3 semanas antes y que doña Xoana, esposa del teniente de alcalde, había encargado para confeccionar vestidos para el matrimonio de su hija menor. El pago, 3,5 reales, era módico, pero necesario, y era una de las pocas transacciones seguras que la familia Soutelo tenía aquel mes. Enrolló el envoltorio con cuidado, lo ató con cordel de sisal y lo colocó bajo el brazo. Calzó las sandalias de cuero remendado que usaba para ir a la ciudad. Cubrió sus cabellos con un mantón de lana azul oscuro, que había sido de la madre de su madre, y salió hacia el camino de tierra que conducía a Lugo. La caminata duraba poco más de 1 hora. Aldara la había hecho centenares de veces, y conocía cada piedra, cada curva, cada tramo sombreado por el carballo torcido junto al tercer arroyo. Conocía también a los caminantes de la mañana, la maruxa,
que vendía hierbas medicinales en el mercado y nunca pasaba sin ofrecer un consejo no pedido. Los dos hermanos Carballo, que cargaban troncos de madera para el almacén con la regularidad de un mecanismo. El padre Lois, que subía a pie porque su burro tenía el casco inflamado hacía ya 2 semanas. Todos se saludaban con la cabeza o palabras cortas en gallego y castellano, lenguas que se mezclaban en aquel camino como si siempre hubiesen pertenecido juntas, como si la frontera entre ellas fuera solo una convención de mapas. Lo que Aldara no sabía, mientras caminaba aquella mañana con el envoltorio bajo el brazo y el pensamiento en la cuenta del almacén, era que aquel día le había sido marcado por una fuerza que no pedía permiso. Era el tipo de día que más tarde, al mirar hacia atrás, ella reconocería como el momento en que el hilo de su vida había cambiado de dirección, no porque alguien grande lo hubiera tirado, sino porque ella misma había decidido no dejar que lo cortaran. Lugo apareció al final del camino como siempre. Primero el campanario de la Catedral de Santa María, asomando sobre las copas de los árboles, luego los tejados rojos, después el olor a humo y a mercado, mezclado con el de animales y piedra húmeda por la noche. La ciudad despertaba con un ruido específico diferente al de los campos, más denso, más variado, con más lenguas y urgencias circulando a la vez, como si existir en Lugo exigiera un nivel de atención permanente que el campo no cobraba. Aldara entró por la calle lateral que desembocaba cerca de la casa de doña Xoana, entregó los tejidos, recibió el pago exactamente como lo acordado, y luego descendió hacia el almacén del señor Barreiro. Fue al llegar a la plaza central, cuando el destino se cruzó en su camino, con la violencia silenciosa de un rayo que cae sin nube visible. La plaza mayor de Lugo era el corazón palpitante de la antigua ciudad. Un rectángulo de adoquines grises, ceñido por soportales, donde prosperaban los negocios de los mercaderes más pudientes, flanqueado por la seo catedralicia a un lado y el palacio del teniente de alcalde al otro. Era allí donde el mundo se ordenaba según las jerarquías que una sociedad antaño colonial había cimentado y que el curso de los siglos no había conseguido del todo disolver. Los caballeros de sombrero de fieltro y bastón, los comerciantes de delantales níveos, los militares con uniformes que la húmeda atmósfera de Galicia tornaba superfluos, y más al fondo, siempre más al fondo, siempre en los márgenes de la plaza,